Doy gracias a Dios por el privilegio que me dan de compartir la palabra el día de hoy. Reciban un cordial saludo de nuestros pastores que, como ya les comentaron, andan en un congreso allá en Chiapas. El tema de hoy es un tema bastante reflexivo y lo hemos titulado ¿Cuántos días necesitas tú? ¿Cuántos días necesitas tú? Si nos pueden poner los textos, vamos a estar viendo solamente 6 versículos. Vamos a estar en Apocalipsis capítulo 3. Vamos a estar viendo y haciendo un análisis de estos versículos, que son 6 versículos de la Biblia. Para el que está haciendo anotaciones, el tema es ¿cuántos días necesitas tú? Bien. En Apocalipsis encontramos lo que se ha conocido el mensaje a las iglesias del Apocalipsis, que son 7 iglesias en las cuales a partir del capítulo 2 dice que el ángel del Señor le escribe a las iglesias y puntualmente va haciendo referencia a cada una de las iglesias que se menciona en el capítulo 2 y 3, y son 7. Déjenme decirle que esas 7 iglesias estaban en la región de Asia Menor, en el país que hoy conocemos como Turquía. La distancia entre una y otras iglesias estaban aproximadamente a 100, 200 kilómetros de distancia una de otra. Y estamos hablando de Filadelfia, Pérgamo, Laodicea, y entre ellas está Sardis. Sardis está geográficamente en Turquía, en una región que anteriormente se le conocía con el nombre de la región de Lidia. Y Sardis tiene un nombre, dice, escribe el ángel al ángel de la iglesia en Sardis. ¿Qué significa Sardis? Sardis significa salida o escape. O sea que le está diciendo, escríbele al ángel de la salida, a la iglesia de la salida o del escape. ¿De dónde viene esa palabra Sardis? Los estudiosos dicen de que muy probablemente viene de la palabra sardio. Sardio es el nombre de una piedra, de una gema de color rojizo, color rojo, un tanto transparente. Y resulta que sardio, si usted lee en Éxodo capítulo 28, donde Dios le da instrucciones a Moisés, en donde tienen que vestir al sumo sacerdote y que sin eso no podía entrar al tabernáculo. Y el sumo sacerdote llevaba 12 piedras en el pecho. Esas 12 piedras, cada una representaba una tribu del pueblo de Israel. Y déjeme decirle que en Éxodo 28, la primer piedra que dice allí es sardio y representaba a la tribu de Simeón. El sardio era importante porque representaba una tribu y representaba también una región. El sumo sacerdote lo llevaba en el pecho, en el pectoral.
Y déjeme decirle que desde Éxodo se brinca hasta el Apocalipsis. Dice que la gran Jerusalén, la nueva Jerusalén, tiene 12 cimientos. Y uno de los cimientos, ¿qué creen? Es sardio. Está mencionado en Apocalipsis, que forma parte del cimiento de la nueva Jerusalén. Por lo tanto, esta palabra, esta sardio, que es de donde se derivó sardis, es de mucha importancia. Déjeme decirle que estas ciudades de Sardis, porque quiero que sepan el contexto histórico para que podamos entender este mensaje. Sardis fue una ciudad que creció en esa región de Lidia, perteneciente a lo que actualmente es Turquía. En aquellos tiempos se llamaba Anatolia. Sardis fue una ciudad que floreció aproximadamente 2000 años antes que se escribiera el mensaje de Apocalipsis. O sea que era una ciudad bastante antigua y que tenía una importancia bastante fuerte en la historia universal. Vean esto. Los primeros colonos o habitantes de Sardis buscaron un lugar en donde pudieran estar protegidos de guerras. Y me imagino que han de haber buscado el sitio ideal. ¿Y qué creen? Encontraron que en medio de unas montañas había una planicie, había un valle. Y en ese valle decidieron acampar y empezar a formar la ciudad de Sardis. Pero tenían un problema muy serio: el acceso, porque estaba arriba de una montaña y rodeado de montañas. Ellos hicieron el camino único para poder entrar y salir a la ciudad. Con el tiempo fueron creciendo y formando un grupo donde ellos entraban y salían y tenían las entradas controladas. Llegó el momento en que empezaron a ser un poco prósperos y empezaron a intercambiar negocios de lo que ellos producían y de lo que tenían con otros pueblos vecinos. Pero siempre la dificultad del acceso para poder llegar a Sardis. Pero los de Sardis no lo veían como desventaja, lo veían como la mejor ventaja. Imagínense esto: desde la época que la formaron hasta el momento en que fue escrito este mensaje, que fue aproximadamente por ahí del año 50 después de la crucifixión de Jesús, Sardis solamente había sido conquistada y dominada y esclavizada en 2 ocasiones en 2000 años. Uno de ellos fue Ciro el Grande. Aparece en la Biblia, aparece ahí cuando Daniel. Y el otro fue durante el Imperio Romano con Alejandro Magno. Ellos fueron los únicos que lograron conquistar. ¿Y por qué la conquistaron? Si ellos, ningún pueblo podía entrar a través de las montañas y caerles encima. Y ningún pueblo podía subir por ninguna parte más que por el camino que ellos habían hecho. ¿Y saben por qué dicen los historiadores que fueron conquistadas por Alejandro Magno y por Ciro el Grande en esas 2 únicas ocasiones? Por exceso de confianza. Porque decían: nos han querido conquistar y no pueden, porque nosotros somos los mejores. Y déjenme decirle una cosa:
Durante muchísimos años, historiadores como Claudio Josefo y varios más dicen que Sardis se consideraba la ciudad más segura del mundo en la época en que existieron. Durante muchísimos años, la ciudad más segura del mundo conocido. Entonces Sardis, la gente de Sardis vivía confiadamente. Pero ahí no paró todo. Esto es parte de historia, no está en la Biblia, pero es el contexto histórico de ese mensaje. Mire, resulta que pasó mucho tiempo y empezaron a comercializar. Perdón, se me olvidó dar un dato. En Sardis, entre la montaña pasaba un río que los proveía de agua. Entonces ellos no tenían necesidad de buscar agua. En el valle podían sembrar, tener ovejas, ganado, en todo. O sea, ellos no necesitaban bajar de su lugar e irse a otra parte. Pero sí comercializaban con otras regiones. ¿Pero qué creen? Era tan importante el comercio que ellos empezaron a formar que el rey de Sardis dijo, como que no me conviene el intercambio. Te doy una vaca y tú me das 2 gallinas. Como que no cuadra. O te doy 10 kilos de harina y tú me das 2 kilos de maíz. Como que esos cambios no. Vamos a unificar los cambios. ¿Y qué creen? Se le constituye a ese rey de Sardis el creador de la primer moneda para comprar. Y entonces cuando llegaron los primeros compradores a querer seguir intercambiando, le dijeron, momento, nosotros ya no intercambiamos, nosotros compramos y pagamos. ¿Y dónde consigo monedas? Aquí tenemos monedas. Se las vendemos y luego con esa ustedes empiezan a comprar. ¿Y qué creen? Ese mismo método que se originó en esa montaña se empezó a extender en toda la región. Y varios años después, toda la región ya no hacía intercambios, ya compraban con moneda. ¿Inventada por quién? Por los de Sardis. Pero como dicen, hay que seguirle para que amarre más. La gente empezó a tener demasiadas monedas porque vendían mucho. ¿Y qué creen? Se forma el primer banco del cual se tiene historia, y eso lo pueden consultar en libros de historia. En Sardis crean el primer banco nacional de Sardis, por ponerle un nombre, pero el primer banco en donde si tienes monedas, si las quieres guardar y no tenerlas bajo el colchón, aquí está el banco de Sardis que te guarda las monedas. ¿Quieres un préstamo porque no tienes? Te puedo prestar, obviamente con un interés. No sabemos qué tanto interés le cobraban, pero empezaron. El origen de los bancos fue en esta ciudad. ¿Qué creen? Ciudad próspera, que tenía inventos, que tenía el primer banco y que tenía acumulado. ¿Y qué pasó? Mucha gente de los valles, de las ciudades, llegaban a Sardis a guardar su dinero y otros a pedir préstamos, porque el único banco que existía era el de ellos y tenían el monopolio de todo. Luego ellos empezaron a controlar todos los comercios y a ponerle precio a todo lo que se vendía, y a como lo compraban y vendían en Sardis,
también lo vendían en las otras poblaciones. En Éfeso, en la Odisea, en todas las demás regiones de ahí de Anatolia. O sea que Sardis, llamémosle comparado con ahorita, era el Wall Street. Era el Wall Street de la época. Ellos vivían confiadamente, cómodamente, con las mejores cosas, porque era una ciudad muy próspera y la prosperidad le llegaba a todos. Pero ¿qué creen? No nada más era eso. Eran religiosos y creían, cuando fueron influenciados por la cultura romana, ellos edificaron un templo a Artemisa, que era la diosa de la fertilidad, para ellos, y era el más grande. Pero empezaron a emigrar algunos judíos e hicieron una sinagoga. ¿Y qué creen? Era la sinagoga más grande de la cual se tuvo conocimiento, la sinagoga judía más grande fuera de Jerusalén estaba en Sardis. O sea que Sardis era lo emblemático para lo que ustedes quisieran. Obviamente, como había una iglesia o una sinagoga judía grande, y era la más grande fuera de Jerusalén, no se sabe con exactitud si el mismo Pablo, porque en los viajes misioneros no está contemplado, si Pablo o alguno de los compañeros de Pablo llegó a predicar ahí, a Sardis. Pero ¿qué sucedió? Se estableció una iglesia principal cristiana en Sardis, porque Sardis era el que llegaba ahí y ponía algo, era para hacer lo mejor. Y está la iglesia de Sardis. Y bueno, teniendo este contexto histórico, tenemos que entender que la gente que estaba ahí estaba influenciada por la cultura milenaria que habían vivido y que vivían de la época. Casi podemos decir que en Sardis no habían pobres. Quizás sea un poquito medio raro, pero en Tabasco dicen, hasta el más chimuelo masca tornillos. Allá todo era prosperidad y todo el mundo vivía bien. Y los de las iglesias pues les pasaba lo mismo, influenciados por todo, que era lo mejor de todo. Pero ¿qué sucede? Dice que cuando llegó el ángel y le da el mensaje a la iglesia de Sardis, le dice: yo conozco tus obras. Ok, era una iglesia cristiana que trabajaba, porque hacía muchas obras, como todos los de Sardis. Dice: conozco tus obras y que tienes nombre, que vives. O sea que todo el mundo se admiraba de la iglesia cristiana de Sardis. Todo el mundo se admiraba de esa iglesia. Oye, mira, tienen congresos a cada rato, tienen 1000 grupos de casas de amistad, tienen 5 grupos de alabanza. Todo es en grande. Nada es pequeño, todo es grande. Y todo es movimiento. Conozco tus obras, que tienes nombre de que vives. Pero esa última frase cayó como agua fría. Dice: los que ven todo dicen que eres una iglesia viva, pero resulta que estás
delante de mí, dice el Señor, estás muerto. ¿Qué fue lo que pasó? ¿Qué fue lo que pasó? Resulta que la iglesia, en el momento en que fue escrita esta carta, la iglesia estaba siendo muy influenciada por su pasado histórico. Y estaba siendo influenciada por todas las obras que habían hecho, por todas las ayudas que habían mandado a los diferentes lugares, por todas las cosas. Ellos estaban más que satisfechos. ¿Y qué creen? Eso los empezó a llenar de orgullo, de vanidad. Empezaron a decir, nosotros somos la mejor iglesia. Hay las iglesias que nada más se dedican a... Pero nosotros somos la mejor. Con lo que tenemos somos los mejores. Con lo que tenemos somos lo máximo. Los de la iglesia de Sardis empezaron a creer eso. Y cambiaron el estar con un corazón limpio delante de Dios, con un corazón lleno de vanidad y de orgullo. Yo creo que muchos de aquí ya han estado han pasado la academia. Para los que ya pasaron la academia, yo les digo, revisen el capítulo de obras muertas. Porque eso es lo que sucedió con ellos. Se empezaron a llenar de obras muertas. Les empezaban a decir, oye, te invito al evangelismo, pues vamos. Y van 20 al evangelismo, pero van a cotorrear. Van para que el pastor vea que yo pertenezco a un grupo. Van porque pues van mis cuates y mis amigos. Y no van porque amas a Dios y amas a las personas. Los dos grandes mandamientos, que es amarás al Señor tu Dios y a tu prójimo como a ti mismo, se les olvidó. Ellos iban, vamos a hacer una labor social. Y empezaban a hacer obras muertas. ¿Ayudaban a la gente? Sí. ¿Repartían despensas? Sí. ¿Ayudaban al que no tenía? Sí. Pero lo hacían por quedar bien. O como muchos, no quiero hablar de nadie, que nada más lo hacen para tomarse la foto y aparecer en el periódico en primera plana. Y más si es tiempo de elecciones. Empezaron a hacer eso. Y eso está en el capítulo de obras muertas. Cuando, aunque hagas las cosas que debes de hacer, no las estás haciendo de la manera correcta. Porque Dios quiere que hagas las cosas por amor a Él y por amor al prójimo. No por amor a ti mismo, ni por sentirte autosuficiente. Y le dice, estás aparentemente vivo, pero estás muerto delante de mí, porque todo lo que estás haciendo son obras muertas. Versículo 2. Dice, sé vigilante y afirmas las otras cosas que están para morir, porque no he hallado tus obras perfectas delante de Dios. Fíjese bien, en el versículo 1 le dice, estás muerto. ¿Qué se necesita para que un muerto se ponga vivo otra vez? Revivirlo o resucitarlo. Un muerto necesita resucitar para que vuelva a vivir. Dice, sé
vigilante. ¿Y qué creen? Me puse a investigar un poco de vigilante. Y vigilante dice que se necesita, para ser un vigilante, se necesita estar despierto. Pues sí, ¿no? Se entiende que si alguien está vigilando es porque está pendiente, está vivo. ¿Pero qué crees? Efesios capítulo 5, versículo 14 dice: despiértate tú que duermes, levántate de entre los muertos. Ah, caray. Es que a alguien que está dormido se le compara con alguien que está muerto. Yo creo que casi hacen literal esa frase: no me dormí, me morí. Se desconectó de todo. Bueno, resulta que dice que perdón, ya me lo cambiaron. Sé vigilante. El estar vigilante dice que tienes que estar despierto. No tienes que estar dormido. Un vigilante no tiene por qué dormir. Y para estar despierto, obviamente tienes que estar vivo. Si tú te duermes, estás muerto. ¿Y qué necesita un muerto? Resucitar, o que lo resuciten. Ok. Dice el verso 2: sé vigilante y afirma las otras cosas que están para morir. Ok. El ángel está diciendo: todo lo que estabas haciendo es obra muerta. Algunas otras están medio vivas. Necesitas reafirmarlas para que no se mueran. Hay acciones que probablemente hemos estado haciendo y están medias vivas y que necesitan reafirmarse para poder estar perfectas delante de Dios. Versículo 3. Acuérdate pues de lo que has recibido, oído. Acuérdate pues de lo que has recibido y oído. Y aquí esto me lleva a ver lo siguiente: ¿cuántas veces no hemos recibido palabra de parte de Dios? Ya sea a través de los pastores, a través de los profetas, a través de una predicación que te llegó al corazón y que tú dijiste: esta palabra es para mí. A través de una lectura de la Biblia, a través de las diferentes formas en las cuales Dios te habla. Pero ¿qué ha pasado con esa palabra? Hace 2 años te dijeron que ibas a prosperar, que ibas a hacer, que tu vida espiritual se iba a catapultar. Y resulta que no ha pasado. Te nombraron profeta, te nombraron ministro, te nombraron pastor, te nombraron y dijeron: vas a hacer porque el Señor te unge. Y resulta que estás en las mismas. ¿Se equivocó Dios? Resulta que muchas veces, o no muchas veces, la mayoría de las veces, no hemos dedicado el tiempo para que la palabra de Dios se interne en nuestro corazón. Ya me lo dijeron, me quedo sentado
no hago nada porque si ya Dios lo dijo, lo va a hacer. Pero tu vida no cambia. Tu vida sigue estando llena de las mismas imperfecciones de hace 2 años, 3 años, 4 años, 5 años, y no has cambiado las áreas que debes de cambiar. Por eso la palabra no se ha hecho efectiva. Por eso la palabra no ha dado el rendimiento que debe dar. Porque la palabra fue soltada, pero de mí depende que esa palabra soltada se active más rápido o tarde 20 años en activarse. Eso depende de mí. Ya Dios lo dijo, sí es cierto, pero de mí depende que esa palabra se active en la brevedad posible. Imagínate esto. Sales de la universidad con tu título de licenciatura en la que tú quieras. Contaduría. Y te quedas en tu casa diciendo, yo ya soy contador, puedo hacer declaraciones fiscales, que me vengan a buscar acá. Y tú no haces nada por ejercer lo que el título que ya tienes en la mano. Pues es exactamente lo mismo. El Señor ya te dijo a través de uno de los profetas, pastores, líderes, que tú vas a impactar naciones, que tú vas a fluir en tal don o en tal ministerio, pero te quedaste con el título en la mano, sentadito, esperando a que las cosas te caigan, porque te van a caer, porque ya Dios te dijo. Entonces, eso sucedía ya también. Recuerden que ellos estaban influenciados por toda la cosmovisión, por toda la forma que durante miles de años se habían pasado para los de la ciudad de Sardis, y que ellos decían, no somos autosuficientes, no necesitamos de nada, dinero es lo que más nos sobra, acciones, no necesitamos muchas cosas. ¿Qué vamos a hacer? Pues no debemos hacer nada. Y ellos estando en la iglesia de Sardis, en la iglesia cristiana de Sardis, se quedaron durmiendo en sus laureles y se quedaron sin hacer nada. Y lo peor, que dice, el ángel le dice, acuérdate de lo que has recibido y de lo que has oído. ¿Qué tantas cosas hemos recibido nosotros en tu caminar cristiano? En todo el tiempo que llevas. ¿Qué tanto has evolucionado? ¿O estás igual o peor que antes? Solamente tú lo sabes. Dice, guárdalo y arrepiéntete. ¿Por qué dice guárdalo y arrepiéntete? Porque primero, muchos, si nada más fue el pastor que me lo dijo. Yo quería que viniera un profeta de esos que vienen de Estados Unidos. No, me lo viene a decir el que está aquí en... No, que venga el de allá afuera. ¿Y sabes qué haces? Desechas la palabra. Desechas lo que te dijeron. Y aquí el ángel le dice a los de la iglesia de Sardis, todo eso que te dijeron y todo eso que oíste, guárdalo, no lo tires a la basura, porque no es ellos solo en el medio por el cual te dijeron las cosas, pero el que te lo está diciendo es Dios. Guárdalo y arrepiéntete. Arrepiéntete de tenerlos por menos. Arrepiéntete por no haber obedecido, por no haber hecho caso. Arrepiéntete por tenerlos al ahí se van.
si nada más me lo dijeron, nada más porque sí. De seguro alguien les contó de lo que me pasaba. Dice, pues vendré sobre ti como ladrón y no sabrás a qué hora vendré sobre ti. Y esto implica una situación terrible, porque no es un castigo. Aquí está hablando de la segunda, del rapto de la iglesia, de la venida del Señor. Se vendré sobre ti como ladrón. La Biblia dice que Él vendrá como ladrón en la noche. Jesús vendrá como ladrón en la noche y se llevará a su iglesia. Y si tú no estás ahí porque no te arrepentiste, porque no guardaste su palabra, cuidado, cuidado. Verso que sigue, verso 4. Dice, pero tienes unas pocas personas en Sardis que no se han manchado sus vestiduras y andarán conmigo con vestiduras blancas porque son dignas. Ok, no todos somos malos, pero tampoco somos buenos. No todos no somos buenos. Tenemos que analizar. Esto es cuestión de un análisis personal de cada uno, de cada uno. ¿Cómo está mi vida delante de Dios? ¿Cómo está mi vida? Si en este momento ocurriera el rapto, ¿qué va a pasar conmigo? ¿Me voy o me quedo? Y esa decisión solamente es personal. Pero no decidir si me voy o me quedo, no. Si estoy preparado para eso. Porque el irse con el Señor es preparación. Verso que sigue. Dice, el que venciere será vestido de vestiduras blancas y no borraré su nombre del libro de la vida y le confesaré delante de mi Padre. Habla al que venciere. ¿Quién vence? El que está en una lucha. Nadie que no ha pasado por una batalla puede decir, yo gané. No es fácil, pero nosotros estamos en una lucha interna propia de cada quien. Cada uno pasa sus propias luchas. ¿Peco o no peco? Quizás no lo digas con esas palabras, pero le insulto o no lo insulto, le digo o no le digo, le hago o no le hago porque me hicieron y yo no me quiero quedar así porque si no se va a seguir aprovechando y empiezas una lucha interna en tu cabeza. Los que ya fueron al módulo de la academia tienen que repasar un poco donde dice la mente, el alma, porque ahí se habla perfectamente de esto. La lucha interna que hay a nivel de la cabeza, en donde es el terreno, el territorio de guerra más amplio que hay. Entre tú y tu carne, entre tú y Satanás, entre tú y los demonios que quieren afectarte. Son varias entidades, pero tú eres el terreno de la guerra, tu mente. Y de lo que tú decides en tu mente es el producto de lo que puede pasar. Por eso es importante que los que no han ido a la academia que se inscriban a la academia. Un comercial más. Ok. Fíjese bien. El ángel le dice a los de Sardis, estás muerto. Necesitas resucitar. Hay
Dice, hay áreas de tu vida que están muriendo y se van a morir si las descuidas. Necesitas resucitarlas. Tu vida, si no estás con vestiduras blancas, estás muerto espiritualmente. Necesitas resucitar. Entonces, ¿cuál es la solución a todo esto? Que necesitas resucitar. Por eso este tema te pregunta, inicia con la pregunta y el nombre es la pregunta. ¿Cuántos días necesitas para resucitar? ¿Qué vas a resucitar? Tu vida, tus sueños, tus anhelos, las profecías que fueron sobre ti, la palabra de Dios que te ha dado. Probablemente tenga que resucitar el grupo de amistad en donde tú estás llegando. Probablemente tenga que resucitar el ministerio en donde tú estás trabajando. Probablemente tenga que resucitar tu familia que ya está muerta. No literal, pero sí espiritualmente. ¿Cuánto tiempo necesitas para resucitar? Marcos habla acerca de Jairo, que tenía una hija y su hija murió. Y le dijeron, ya no molestes más al maestro porque ya tu hija murió. Y Jesús le dijo, no te preocupes, Jairo, vamos a tu casa y va a resucitar. ¿Y qué creen? La hija de Jairo resucitó el primer día, el día que murió, ese día resucitó. ¿Cuánto tiempo se llevó? ¿Se llevó un día o se llevó unas horas? Dice Jesús que iba llegando a una ciudad llamada Naín. Y de repente ve que viene saliendo un cortejo fúnebre llevando la caja, una caja pequeña. Y preguntan, ¿qué pasó? Es que ayer se murió el hijo de la señora, que es viuda y era su único hijo. Y ahora, ¿quién va a poder ayudarla cuando ya haya envejecido? ¿Y quién la va a cuidar? Y Jesús para el cortejo y le dice a ese niño, levántate. Llevaba 2 días muerto. El hijo de la viuda de Naín necesitó 2 días para resucitar. La hija de Jairo necesitó 1 día. Jesús ocupó 3 días para resucitar. Lázaro, ¿recuerdan ese pasaje? Cuando Jesús dice, quiten la piedra. No, Señor, le dice su hermana, ya tiene 4 días que murió, ha de apestar. Y le dice Jesús, quítenle la piedra. Y lo habla y lo resucita. Se llevó 4 días. 1 día la hija de Jairo, 2 días el hijo de la viuda de Naín, 3 días Jesús, 4 días se llevó Lázaro. ¿Tú cuántos días te vas a llevar para resucitar tus sueños, para resucitar tu ministerio, para resucitar esa palabra que ya Dios te dio? ¿Cuántos días te vas a llevar? Quizás tú estés pensando ahorita, no, pues es que esta palabra me la dieron hace como 3 años. No, pues ya quedaron puros huesos secos. Déjame decirte que si tú tienes en tu casa la oportunidad de leer Ezequiel 37, dice que
le dice el Señor a Ezequiel: Ezequiel, ven, te voy a mostrar algo. Y lo lleva, dice, a un valle que era desierto y puros huesos secos tirados en el desierto. Y le dice: Ezequiel, ¿tú crees que esos huesos puedan cobrar vida? Y le dice Ezequiel: no sé, Señor, tú lo sabes. Bueno, para que veas que sí pueden cobrar vida, párate frente a los huesos y primero diles que el espíritu mío va a entrar en ellos y van a vivir. Y luego diles: huesos secos, empiecen a formar coyunturas, tendones, músculos y piel. Y el Ezequiel dice: ok, lo voy a hacer. Y lo hace, y dice la Biblia que vio cómo los huesos empezaron a buscar su compañero. Cada hueso empezó a buscar su compañero, y luego empezaron a salir coyunturas, tendones, músculos, piel. Y Ezequiel se voltea y le dice a Dios: Dios, ¿por qué me muestras esto? Y le dice el Señor: porque quiero que le digas a la casa de Israel que así como yo puedo levantar un ejército de entre los muertos, todos aquellos que están muertos en sí mismos, muertos en vida, tienen oportunidad conmigo. Conmigo se pueden levantar y yo los puedo volver a formar. En esta hora ponte de pie, ponte de pie. Yo no sé qué situación tiene tu vida. Yo no sé qué situación estás pasando. Yo no sé en qué condición delante de Dios. Yo lo que te puedo decir, si hoy ocurriera eso que dice la Escritura, que el Señor venga como ladrón en la noche, ¿a dónde estará tu destino? ¿A dónde estarás?